¡Aló, circulantes! ¿Cómo están? Hoy les traemos una historia que salió redonda, una que debemos saber como circulantes que somos. En este episodio vamos a hablar sobre la rueda, un elemento tecnológico que pegó uno de los más grandes giros para nuestra civilización. Circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. Hablar de la historia de la rueda es retratar la historia de todas las historias de circulantes. Es difícil encontrarle el inicio a algo que ni siquiera sabemos en dónde se inventó o cuándo. Se supone que la primera rueda de la que podríamos tener nociones estaría hace 8.000 años, pero la más antigua que conocemos tiene alrededor de 5.000, que es una rueda que se encontró en Eslovenia, que es de una carretilla, estaba hecha de madera. Y eso habla del primer uso de la rueda, que era alivianarnos el trabajo, ¿no? En este caso de cargar piedras, materiales, granos y llevarlos sobre el lomo o empujar las cosas, nos lleva un montón de energía. ¿Te suena esa voz? Si venís siguiendo Circulantes, seguro ya conocés a Felipe González, experto en movilidad y uno de los autores de Clima, el nuevo libro del gato y la caja. La rueda nace para alivianar esa carga, para que gastemos menos energía en las cosas que teníamos que hacer. Imagínate trasladar un bloque de mármol, arrastrándolo por arrastre, por rozamiento, que arrastrándolo sobre lo que se podía imaginar que eran varios troncos de madera. Entonces, esta cosa del rodamiento es mucho menos costoso en términos de energía para llevar carga y, bueno, eventualmente para llevarnos a nosotros. Los grandes inventos suelen tener alguna firma por detrás y en lo personal creo que nos cuesta muchísimo lidiar con la orfandad y esa falta de partida de nacimiento que tiene. Veamos qué nos cuenta Martín Di Tomás del podcast Ciencia del Fin del Mundo. No soy especialista en historia antigua, tengo entendido que por ejemplo en Babilonia, más o menos, no en Babilonia, perdón, en la Mesopotamia, 3500 a.C., ahí más o menos hay ya registros de ruedas, que es más característico de las sociedades orientales y más que nada occidentales, o sea, medio orientales, de la zona justamente más cercana a Mesopotamia. Por ejemplo, tengo entendido que en América ni siquiera se usaban ruedas, solo como juguete. Ya con ese dato empezamos a acercarnos un poco. La civilización de los sumerios es la que se asentó en Medio Oriente, cerca de donde hoy está Irak. Pero vayamos a un terreno conocido. ¿Saben a dónde me lleva la rueda? A los picapiedras, sí, al troncomóvil y a los inicios de los medios de transporte, aunque me estoy adelantando bastante. Bueno, ya desde que tenemos carretas, tenemos la rueda como modo de transporte de personas y cargas, y siempre tirados por animales, ¿no? Como que el motor lo teníamos en los animales. Esta posibilidad que teníamos las personas de exteriorizar o tercerizar el gasto de energía en los animales que habíamos domesticado. Y desde las primeras civilizaciones se han registrado el uso de carretas y la rueda vinculado a ello, siempre en pares, ¿no? Esta idea de la rueda de a pares, dos ruedas sobre un eje que llevan algo, ya sea una carga o sea personas o ambas. Y ya con este mismo carruaje ya tan temprano como el siglo XVII, tenemos el primer transporte público. No todas eran carruajes de los grandes lores y señores de las ciudades, sino que se usaba mismo para el transporte público. Acá se viene el dato que tal vez no sabías. El matemático Blaise Pascal, muy conocido en la matemática por un sinfín de desarrollos que él hizo, también fue el que primero inventó un recorrido con horarios y recorridos semifijos, donde había una carreta muy grande, donde la gente se podía subir en París. Entonces ya desde el carruaje también tuvo que ver con la ciudad, con el transporte público. Algo así como el taxi de sus tiempos.
Nuestro recorrido sigue girando y nos lleva a tiempos más modernos, donde se extiende el universo creativo y tecnológico de nuestra protagonista. Para que tengan una idea, acá ya nos encontramos con ruedas de metal, con autos, con trenes, con muchas invenciones que nacen alrededor. En la revolución industrial, por ejemplo, para no hablar solamente de cuestiones tan antiguas, es fundamental la rueda porque es lo que permite transformar la energía, una forma de energía en otra forma de energía, ¿no? Ayudado obviamente por un montón de otros mecanismos, pero la rueda te permite como transversalizar las formas de energía y transformar, no sé, energía vertical en energía horizontal, energía potencial en energía cinética y de esa forma, ¿no? Quizás el símbolo de la modernidad, como la entendemos, es el ferrocarril, de alguna manera. Y acá pasó algo muy raro que fue, nosotros la rueda la empujábamos un poco nosotros en las carretillas o teníamos animales que traccionen de eso. Pero en un momento inventamos el motor. Al principio fue de vapor, después de combustión interna. Y lo que nos permitió el motor fue tener una cantidad de energía descomunal que antes no disponíamos. Y el tren era esto, ¿no? Era ya esta idea de las ruedas de a pares, seguimos teniendo ruedas de a dos sobre un eje, pero tenemos un montón de ruedas. En parte porque había que empezar ahora a soportar el motor. Las ruedas mismas soportaban el motor. Antes, los caballos, los burros nos tiraban. Ahora las ruedas tienen que soportar el peso del motor y el peso de todo lo que esa energía permite trasladar. O muchas personas, o mucha carga, o ambas. Y el tren era eso. Era esa potencialidad de la modernidad de poder trasladar a grandes velocidades enormes cantidades de carga o muchas personas. Y obviamente las ruedas del tren son especiales, no son como las ruedas de la carreta que podían ir por cualquier lado, sino que son de metal, en una sola pieza fundida, y se montan sobre los rieles, no pueden ir a cualquier lado. Entonces, la idea del tren es que nos lleva con muchas distancias, con relativamente poca energía para la proeza que hace, pero nos tiene que dejar en un lugar donde nos deja en la estación. Después tenemos que encontrar cómo nos movemos, ¿no? Y esta creación nos lleva a la siguiente. Y a partir de ahí se empezó a pensar cómo podemos reducir esto. Cómo podemos hacer que haya un carruaje que tenga un motor encima. Y ahí nacen los automotores. Y el automotor, primero era un triciclo, es el primero que un poco rompe esta idea de las ruedas de a pares, ¿no? Esta idea de 3 ruedas, era una cosa más rara. Y el triciclo estaba con un motor de vapor arriba. De alguna manera es un poco el primer automóvil que tengamos conocimiento. Y este automóvil ya cambia algo que era la esencia de la rueda, que era gastar menos energía para trasladarnos. Y ahora de repente ya tenemos un motor muy pesado, muy potente, pero muy pesado, y empezamos a montar estos vehículos que se vuelven un poco más grandes y de repente empezamos a gastar mucha más energía de la que estábamos acostumbrados. Obviamente porque tiene más potencia. Entonces estos vehículos se empezaron a volver grandes, a empezar a gastar mucha más energía, y la rueda ya dejó de ser este instrumento que nos permitía ahorrar energía, gastar menos. Por esta cosa de que rodar siempre cuesta menos que el rozamiento, que el arrastre, ¿no? Con estos datos que nos comparte Feli, solo quiero decirte una cosa. Si todavía no escuchaste el episodio de movilidad y cambio climático, cuando termines anda directo a ese episodio. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Te estamos tirando muchos ejemplos que nos llevan a Europa, ¿no? Volvamos a nuestro continente. Así todo hay pueblos que vivieron sin rueda durante un montón de tiempo y tampoco es que se moría todo, ¿no? No es que es... o sea, no existe invento que sea necesario para triunfar. Como decía, en América no usaban las ruedas, ni los incas, ni los aztecas, ni ningún pueblo americano, y la verdad que andaban bárbaros igual. Hablando de los aztecas,
no tenían ruedas, pero sí usaban el círculo y la rueda como concepto del tiempo, digamos. Ellos medían el tiempo de forma cíclica, como que volvía a empezar, ¿no? Y eso es una rueda. Entonces, si bien no usaban la rueda en un sentido técnico, sí la usaban en un sentido filosófico, científico realmente para ellos. O sea, como forma de analizar la realidad. Además de que está presente, ¿no? Porque la luna, o sea, la visión de lo circular siempre está presente en la humanidad. ¿Estás para una última historia? Una búsqueda fue cómo llevar el motor, ¿no? a un vehículo pequeño y montar el automóvil. Y de repente hubo otra búsqueda. Hacia el principio del siglo XIX, los pequeños 1800, una explosión volcánica en Asia produce lo que se llamó un invierno anticipado, un invierno que además fue muy prolongado y generó que los caballos, que eran nuestros principales motores, estuvieran en faltante, digamos, ¿no? Faltaban los repuestos, porque no había pastos, no había pastadura, no podían comer, no podían alimentarse, entonces nos empezaron a faltar nuestros motores. En ese momento, un señor llamado Carl Drais inventó algo que volvía a lo elemental, a las ruedas de a pares. Y lo que hizo fue inventar lo que se llama Draisiana, o el Dandy Horse, que funcionó como una especie de sustituto para los caballos. Eran dos ruedas unidas por un eje de madera y un manubrio. No tenía pedales, pero de alguna manera fue la primera bicicleta. Y esto lo que hizo, si se lo imaginan, es como ese vehículo que tienen los nenes ahora, esas patacletas, que es una madera con dos ruedas y los nenes se empujan con los pies, digamos, ¿no? Y volvió a esta idea de la economía del esfuerzo, gastar la menor cantidad de energía posible. Y este invento, obviamente, fue mutando, fue innovando muchísimo, al punto tal que un montón de las cosas que nacen para la bicicleta se van trasladando al auto. Ese fue solo el precalentamiento de la historia de la bicicleta. ¿Quieren que miremos un poco al futuro? Para mí se trata un poco de eso, pensar la nueva era de la movilidad. Recuperar ese espíritu de la rueda, de gastar la menor cantidad de energía posible. Y eso hace que, hoy por hoy, mira lo que es la cantidad de innovación que hay en nuevos vehículos. Que hay un montón de vehículos, estos monociclos, mopeds, que son eléctricos, gracias a que innovamos mucho también en los tipos de motores que tenemos, que te permiten moverte en eso, en una rueda, nada más que una rueda. Obviamente esto no va a ser el sustento de la movilidad, no podemos mover al 80% de las personas en mopeds o en estas uniciclos. Pero esa innovación, esa capacidad de crear vehículos nuevos, con la electromovilidad, con las baterías, con la innovación en motores eléctricos nuevos, te permite recuperar ese espíritu que tenía Drais a principios del siglo XIX, de decir, bueno, inventemos, hagamos algo nuevo, hagamos vehículos totalmente nuevos. Bicis eléctricas, monopatines eléctricos, mopeds, algo que no sabemos qué son motos eléctricas, son bicis eléctricas, son pequeños artilujos híbridos que se pliegan, no sé si algunas de las viste, que se empiezan a plegar en pequeñas valijitas, son ruedas de un rodado muy pequeño, se doblan y te la pones como si fuese una mochila y la llevas en el tren. Entonces creo que el espíritu de la movilidad que viene es ese, es innovar sobre este principio, punto, el 0,0, la coordenada absoluta que es la rueda, y a partir de ahí veamos qué podemos hacer. Con ayuda del cine y de la literatura, muchas veces pensar en el futuro de la movilidad nos lleva a los autos voladores. Eso peca un poco el futurismo, uno siempre ve, y lo ve en los pósters, en los afiches, las imágenes del futurismo de las ciudades y ve eso. Sin embargo, es volver a ese mismo error. Volar cuesta muchísima energía. No, es un lujo la posibilidad de inventar ese tipo de transporte, que va a ser un lujo para unas pocas personas. Si queremos algo que sea masivo, que se pueda aplicar a condición de que lo hagamos todos y no solamente unos pocos, porque si no, la congestión, imagínate, de estos canales aéreos va a existir igual, y peor, los siniestros van a ser peores porque vas a estar volando. Si queremos algo que realmente podamos aplicarlo todos y todos podamos usarlo, la respuesta está en las viejas buenas tecnologías, las clásicas. Está en el tren, está en el colectivo, está en la bici.
con todas las innovaciones que le podamos poner, con la movilidad eléctrica, haciendo que gastemos menos energía, haciendo que podamos combinar estos modos, pero la respuesta está ahí. Un poco, no hay que reinventar la rueda en esto. Y así cerramos este Inception de historias que solo fueron posibles gracias a la invención de la rueda. Sin dudas, uno de los objetos más revolucionarios de toda nuestra humanidad. Para. ¿No se quedaron enganchados un poco con lo que depara el futuro de la rueda? Les dejo un consejo. Preparen pochoclos para el próximo episodio porque terminamos nuestra temporada muy cercanos al mundo del cine. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. En la producción general, Florencia Ferramondo. Guión, Alejandra Torres. Montaje y mezcla de sonido, Leandro Mancini. La comunicación y redes sociales es de EB. En nuestro newsletter y en la web Tatán Garabelli. Mi nombre, Fede Fricci. Gracias por acompañarnos en todos estos viajes. Tenemos muchos más por delante. Hasta el próximo.